Buenas noches, bienvenidos a esta conversación. La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre los hechos sucedidos en mayo del año pasado en un lugar que se llama el Rancho El Sol, allá en Tanuato, en Michoacán, cerca de la frontera con Jalisco. En resumen, el informe dice que por lo menos en 22 de los muertos de aquel día, los 22 presuntos delincuentes muertos, hubo lo que se llama ejecuciones arbitrarias y después, que tal vez es en lo que no nos hemos concentrado, hubo manipulación de la escena y otro tipo de cosas de parte de la Policía Federal. Me da mucho gusto tener aquí al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Ismael? Me da mucho gusto saludarlo. Quiero que empieces contándome un poco el proceso, es decir, ustedes entraron muy a días, ¿no? Desde luego, tan pronto como la Comisión Nacional tuvo conocimiento de estos hechos, tiene una oficina foránea en Morelia, Michoacán, que depende precisamente de la primera visitaduría general, de indicaciones al coordinador de que se trasladara al lugar de los hechos. 3, 4 días después, su servidor acudió directamente al Rancho del Sol, en donde hizo una inspección prácticamente de todo lugar. A partir de ese momento se solicitaron, como en cualquier expediente de queja, las solicitudes de información a diversas autoridades, entre ellas a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, que debemos de recordar es la instancia de procuración que practica las primeras diligencias de estos hechos. ¿No? Son quienes llegan, son quienes de hecho en un principio son quienes tienen la investigación a su cargo, aunque después la PGR... Dígamelo, ¿la trae completa o coadyuvan con ellos? Se declina competencia por la participación de servidores públicos federales, entonces la Procuraduría del Estado declina competencia en favor de la Procuraduría General de la República, que es la instancia que actualmente se encuentra integrando esta investigación. Ok, y entonces la PGR por un lado va integrando su expediente en términos de los que lo integra la PGR y ustedes paralelamente van integrando su expediente que tiene que ver con violaciones de derechos humanos que no con delitos, ¿no? Es correcto, es correcta esa afirmación. Además, debo de señalarle que en esta investigación el expediente consta de poco más de 11,000 hojas útiles. El solo documento recomendatorio es de 954 cuartillas. Dentro de ese conjunto de evidencias encontramos, por una parte, más de 80 dictámenes periciales practicados por la Procuraduría del Estado, además de 109 intervenciones periciales que tuvo la Comisión Nacional. Existen declaraciones, existen testimonios, existen mecánica de lesiones, existen dictámenes en materia de criminalística de campo para determinar fotografías. Desde luego fotografías que se allegó la Comisión Nacional. ¿Existen las declaraciones de todos los policías involucrados? Existen las declaraciones de los policías involucrados. Tenemos un expediente dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad que se inició en la Comisión Nacional de Seguridad y contamos con evidencias. Bien. Declaraciones de policías. Entiendo por qué se puede tardar 14 meses la comisión, pero explíquemelo, ¿por qué se tarda 14 meses? Es un asunto sumamente complejo, Carlos. Nos ha llevado un poco de tiempo en razón de las distintas intervenciones periciales que tuvo personal de la Comisión Nacional. Estamos hablando de 109 intervenciones solamente de las que practicó la Comisión Nacional, pero además de estas 109 tuvimos que analizar todos los dictámenes periciales practicados por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dentro de los 109 que practicó directamente la Comisión Nacional hay mecánica de lesiones, criminalística de campo, comparativo de fotografías, análisis de videograbaciones, protocolos de necropsia. Entonces, este conjunto de evidencias forman las más de 11,000 hojas que tuvo que analizar la Comisión Nacional para contar con los elementos técnicos y científicos para soportar las conclusiones que dimos a conocer la semana pasada. Las conclusiones dicen que en 22 casos al menos, ustedes dicen hubo lo que llaman una ejecución arbitraria y por lo tanto no necesaria. Explique a quien nos escuche, a visitador, porque por supuesto la primera reacción es, a ver, dice la comisión que lo recibieron a balazos, ¿no? Etcétera, etcétera. En esta discusión, ¿por qué en estos casos ustedes están convencidos que 22 seres humanos murieron arbitrariamente? Uno de los elementos más importantes que se ha determinado en los estándares internacionales respecto de una ejecución arbitraria es la intencionalidad.
en la privación evidentemente de la vida. De tal suerte que en estos 22 casos no contamos con los elementos que pudieran determinar que existieron acciones tendientes a neutralizar, a inmovilizar. Dentro de estos 22 casos hay 15 que recibieron disparos por la espalda, es decir, el victimario se encontraba a espaldas de la víctima. De estos 15, en 8 se encontraban en una acción de desplazamiento, en una área abierta, hacia la salida del rancho. Es decir, indica que iban corriendo, iban huyendo. Exactamente. De tal suerte de que en estos casos se determinó, además del hecho de que el disparador se encontrara de espaldas a la víctima, exactamente, existieron otros elementos que nos llevaron también a determinar, por ejemplo, la colocación deliberada de armas, ¿no? Esto es algo que en el documento recomendatorio en términos generales denominamos manipulación del lugar de los hechos, en una doble modalidad que yo diría en términos generales para quien nos escuche pueda tener claridad. Por una parte el mover los cuerpos de su posición original y en otro mover las armas que se relacionaron con los cadáveres, con las víctimas, algunas de ellas manipuladas, otras de ellas colocadas deliberadamente. Leía el reporte y en algunas parece que hasta los hayan vestido, por ejemplo. Es decir, que les hayan puesto un pantalón que no tenían a la hora de morir. Tenemos varios elementos que nos permiten señalar que muchos de ellos se encontraban semidesnudos. En otros casos no tengo los elementos para poder determinar si los vistieron o no los vistieron. Lo que sí le podría yo afirmar que muchos aparecen con el torso descubierto, en otros solamente aparecen con truza. Pero hay evidencia, según veo, de gente que tiene un balazo y encima ropa. Que no tiene ese balazo. Es correcto. Usted se está refiriendo en el caso particular de uno de los cadáveres que además presentó una herida, si mal no recuerdo, en la región supraclavicular, es decir, entró en esta zona y salió a la altura de la ingle. El orificio de salida es de 10 centímetros por 3 centímetros y sin embargo el pantalón no presentó ningún rastro hemático, es decir, no presentó rastros de sangre. Lo cual por lo menos suena raro. En efecto. ¿Encuentran las declaraciones de los policías que se pusieron de acuerdo para decir lo mismo en algún momento? No podría yo señalar de que los policías se hayan puesto de acuerdo en el momento de declarar. Lo que sí le puedo decir es de que de las declaraciones se desprenden cómo estaban ubicados los policías, prácticamente en una situación de rodeando a las víctimas. ¿Por qué razón? Porque se encontraban en un camino que conduce directamente a donde se encuentra la casa habitación y una bodega en donde, por cierto, hubo una explosión. Enfrente de la misma casa también había personal de la Policía Federal y de un lado, es decir, en la parte que colinda con una de las comunidades que se conoce, Sinaja de Vargas, también había personal de la Policía Federal. Es decir, lo que indica es que habían rodeado el lugar. Es correcto. Todo parece indicar esa Todo situación. parece indicar. Sí. Bien. Cuénteme de cómo va. ¿Usted sabe cómo va el expediente de la PGR? El expediente de la PGR no ha consignado a nadie. Es decir, no, todavía no lo determina hasta donde tenemos no hay determinación de acción penal, por parte de la Procuraduría. La Comisión Nacional en los puntos concretos recomendatorios señala de que va a presentar la denuncia, cosa que estamos preparando en estos momentos. Seguramente en el transcurso de estos días estaremos presentando la denuncia correspondiente a la PGR y una queja en el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Seguridad. Pero con independencia de esta denuncia, ellos vienen practicando diligencias dentro de la averiguación previa que investigan estos hechos. Desde ¿Usted luego, ha visto diligencias de hace 3 meses, 4 meses, 5 meses? Que ¿O desde hace un año no se ha movido esa averiguación, como pasa a veces en las cosas? Prácticamente, a partir de que se declina competencia, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado, se declina competencia en favor de la Procuraduría General de la República y a partir de ahí empiezan a actuar. Seguramente, una vez que esté integrado, se determinará lo que ministerialmente corresponde. El Comisionado Nacional de Seguridad dice aceptar la recomendación, pero después parece disputar los hechos. ¿Esa es una manera de aceptar la recomendación? Las recomendaciones en términos de la normatividad de la Comisión Nacional se aceptan o no se aceptan. En el caso particular de las declaraciones que ha esgrimido el señor Comisionado Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional no tiene una respuesta oficial. Es decir, no hay un documento, las declaraciones que han aparecido, de tal suerte de que en un sentido de responsabilidad elemental
tendríamos que contar con la respuesta oficial para poder, en su caso, analizar cuáles son las consideraciones que la Comisión Nacional de Seguridad realiza en relación con este asunto. ¿Usted tiene alguna duda de que eso no fue un enfrentamiento, como han querido decir? Déjeme comentarle, qué bueno que formula esta pregunta. La Comisión Nacional, en el mismo documento recomendatorio, dice que sí hubo un enfrentamiento. Es decir, sí hay certeza de que hubo un enfrentamiento, pero también existen elementos de convicción que llevaron a la Comisión Nacional a señalar que hubo excesos. ¿Qué excesos? Uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida arbitrariamente de 22 personas, además de 4 más que perdieron la vida por uso excesivo de la fuerza. Es decir, entendiendo que fueron recibidos a balazos y etcétera, pero que en un momento se pudo haber controlado esa situación porque son el Estado, eso de otra manera. Desde luego, mire, le voy a dar solamente algunos datos. Por ejemplo, en el caso de las ejecuciones arbitrarias, tenemos las personas que iban en una acción de desplazamiento en donde el victimario se encontraba a espaldas de la víctima. Tenemos una persona que independientemente de los impactos de proyectil de arma de fuego, en una posición, digamos, en un plano de sustentación, el mismo plano de sustentación a nivel de piso, pues puesta a la acción de fuego directo cuando aún se encontraba con vida. Tenemos, por ejemplo, en otros casos, 13 particularmente, las 2 personas que fueron privadas de la vida hacia el interior de la casa y una afuera de la casa, que de acuerdo con las evidencias estaban sometidas, ¿no? Entonces, con eso es suficiente para saber que ahí hubo ejecuciones. Entre otros elementos, desde luego que sí. No debieron de haber existido. Así es. Señor visitador. Es un placer. Es un gusto. Gracias por venir a ver explicar esto. Me dice entonces que habrá denuncia, sí, tanto en PGR como en órgano interno de control. Es correcto. De parte de ustedes, se llevarán un par de semanas en esto, de elaborarlo. Trataremos que sea a la brevedad posible. Y cuando la comisión responda, ustedes dirán algo también. Desde luego que sí. Y adicionalmente, me parece que es oportuno que la opinión pública tenga pleno conocimiento de que la Comisión Nacional no se opone ni tampoco busca inhibir las acciones por parte del Estado en la lucha contra la delincuencia. Esto es algo que es importante que se tenga presente. Lo que hacemos en el presente caso es señalar a servidores públicos que se apartaron del marco legal. Servidores públicos en concreto, no es la institución, no es la son institución. Servidores públicos en un día concreto que sucedió hace ya Es correcto, meses. Carlos. Así Señor es. visitador, mil gracias. Al contrario, gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Soy Carlos Puch, lo espero mañana aquí a las 9:30.